Hola, buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a nuestro video. Presentaremos el tema de elementos característicos de Mesoamérica. Somos el equipo 17 conformado por Elías Daniel Martínez Ayala, Emanuel Parra Rodríguez y Jade Herrera Jiménez. Hablaremos básicamente de tres culturas mesoamericanas, estas desarrolladas en tres diferentes épocas. Estas son los olmecas en el preclásico, los mayas en el clásico y los mexicas en el postclásico. Los olmecas. La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Aspectos políticos y sociales. Los olmecas crearon sistemas políticos centralizados respaldados por la religión y el poder hereditario, que no tenía paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social compuesta por los gobernantes divinos, la aritocracia y la gente común. El poder de gobernante se fortaleció mediante los conceptos, las creencias y las prácticas religiosas. Características económicas. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas, con los que comerciaban tanto entre ellos como con los pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían cultivos de maíz, además de frijol, calabaza, cacao, entre otros. Los olmecas tenían una religión politeísta. Gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, animales, etc. El centro de su religión y culto es el jaguar. Yo soy Elías Daniel Martínez Ayala y me tocaron los mayas. Hablemos de los mayas. Esta cultura se desarrolló durante el tiempo clásico entre los años 250 y 950 después de Cristo. Este tuvo dos fases, la temprana y la tardía. Estos se ubicaban en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y países como Guatemala, Salvador, Belice y Honduras. Aspectos sociales. En su ámbito social, estos no podían ascender socialmente, ya que lo que hacía el trabajo el padre se lo heredaba a los hijos. Las mujeres, por su parte, tenían libertad de formar ámbitos en lo económico, religioso y gubernamental, pero solo se podían casar con alguien de su estatus social. Utilizaban el sistema de castas y jerarquías de cuatro clases sociales. Estas eran el gobernante, Alak, Uinik, la nobleza, los artesanos y comerciantes y por último, los esclavos. Ámbito cultural y político. En el ámbito cultural se empleó la matemática y la astronomía, siendo uno de los primeros en utilizar el cero absoluto y la realización de varios calendarios, además una gran arquitectura, con gran representación el Chichén Itzá y las grandes esculturas. En la política el gobernante eran de los más importantes y la clase élite Almejón era un grupo privilegiado. La ciudad y el estado tenían una cierta independencia debido a que tenían un grupo de líderes y administradores de territorios cercanos. Religión. Se podría decir que eran politeístas, ya que tenían variedad de dioses. Uno de los más importantes era Hunab Ku-e Itzadna. La religión en general era responsable por los sacerdotes, ya que estos practicaban los sacrificios humanos y de animales para adorar a los dioses, y esto también va derivado a que construían pirámides para la adoración de estos mismos. Economía. Por último, hablemos de la economía. Está sostenida por las actividades primarias y del comercio. Para comerciar era por mar y tierra. En mar era por las canoas y en tierra era por el mecapal. Comerciaban desde alimentos recolectados hasta herramientas. El punto más fuerte de comercio fue el Río de la Pasión entre la frontera de México y Guatemala. Esto fue por mi parte y seguimos con los mexicas. Los mexicas. El imperio mexica floreció entre el 1345 y 1521 después de Cristo, y su máxima extensión cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica. Los mexicas fueron el último pueblo mesoamericano que formó una rica y compleja tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística, aprendida y desarrollada por los pueblos de Mesoamérica a lo largo de muchos siglos. Ahora hablaré acerca de algunas características. En el ámbito social, esta cultura tenía que cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano. Además, las clases sociales se dividían por pilis y machahuales. Los pocchecas eran mercaderes privilegiados,
También había campesinos quienes estaban al servicio de la comunidad y existían esclavos. También en el aspecto cultural, ellos creían en tener un espíritu místico y guerrero. Ellos hacían el cobro de tributos, practicaban la observación de los astros, tenían una literatura bella y además creaban esculturas religiosas. Algunas características políticas de esta cultura era que tenían un sistema basado en el poder personal de la nobleza. Tenían un Huey Tlatoani, que era la autoridad suprema. Tenían Chicoatl, que eran los jueces. Tenían un Tlatocán, que era el consejo formado por jefes. Además, tenían amplios poderes militares, civiles y religiosos. Algunas características religiosas de esta cultura fue que eran politeístas, o sea, que creían en muchos dioses. Tenían deidades. Su principal divinidad era Huitzilopochtli. Adoptaban dioses de otras culturas. Además, esta cultura se acercaba a las religiones de Asia en cuanto al culto. También, algunas características en el aspecto económico de esta cultura era que practicaban el tributo, tenían su propio comercio, además practicaban la agricultura y por último, tenían su propia producción artesanal.